Por el tiempo, o por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Mi amado amigo y amiga que me escuchas, la oración lo cambia todo. Eso es indiscutible. La oración tiene el poder, porque es el recurso, el canal de comunicación que Dios nos entregó para que podamos acercarnos a Él y contarle todo lo que necesitamos. La oración es fuente de poder. Es importante, cuando vayamos a orar, siempre tener la firme confianza de que por la fe el Señor nos está escuchando y traerá la respuesta oportuna en el tiempo oportuno. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, cuando oramos, queremos sentir algo como señal de que Dios está escuchando nuestra oración. Y quiero decirte que de esta manera no funciona. No se trata de pensar de que Dios no me está escuchando porque no sentí nada, porque no lloré, porque no me ericé, porque no estuve temblando, porque nada en el momento sucedió a mi alrededor. A veces nos llenamos de emoción y confundimos el no sentir con que Dios esté escuchando. Jeremías 33:3 dice: el Señor clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Significa que si clamamos a Dios con fe, Él va a responder. Ahora, lo que puede variar en la respuesta es que quizás no va a llegar como tú deseas, sino realmente como lo estás necesitando. Así es, el deseo muchas veces va a pelear contra la necesidad. A veces vamos a pedir cosas que deseamos, pero no son urgentes, no son prioritarias y no estamos necesitando. En algunos momentos, de parte de Dios va a llegar, pero siempre la respuesta va a llegar de parte de Dios de acuerdo a la necesidad que tengas. Es importante siempre estar preparado para escuchar la respuesta de parte de Dios, así no sea la que yo estoy esperando. Pero siempre ten pendiente que la respuesta de Dios siempre será la mejor, siempre será la correcta. La oración lo cambia todo. ¿Estás enfermo? No necesitas pactar con Dios o darle una promesa para que si Dios, entonces tú le cumples a Dios, Dios se vea obligado a cumplirte. Dios no trabaja de esa manera. Dios escucha oraciones y Dios ve corazones. Así que, mis amados amigos, también hay un texto bíblico que nos expresa con claridad la importancia de que cuando oremos, solo debemos creer que Dios está escuchando, sintamos o no sintamos. Ese texto nos dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que siempre trae la recompensa para aquellos que le buscan. Aquellos que claman a Él, que puedan entender y tener claridad siempre que Dios está escuchando y Dios va a responder. Claro que sí. Estar dispuestos a escuchar lo que Él tiene para hablarnos. Pero esto nos deja algo en claro. No se trata de sentir, se trata de fe. Es por eso que el texto que te acabé de leer ahorita en Hechos capítulo 12 nos está mostrando una situación urgente que estaba viviendo Pedro, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, dispuesto a predicar siempre la palabra,
pero que en determinado momento esa fe que profesaba y la palabra que declaraba lo llevó a sufrir por causa de Cristo. A Pedro, el rey Agripa lo arrestó con el fin de enjuiciarlo y de quitarle la vida, así como lo había hecho ya con este otro apóstol. Él colocó 4 guardias o 4 estaciones de guardia para cuidar a Pedro. Digamos que lo metió en lo más profundo de la cárcel, le encadenó las manos y dentro de la cárcel habían 2 guardias, uno a su derecha y otro a su izquierda, y a la salida de la cárcel habían 2 guardias más. Era imposible tratar de burlar a los guardias y huir, porque además tendría que pasar por la puerta principal. Así que Pedro quizás pensó que ya todo había acabado allí. Como muchas veces nos encontramos en esa misma situación, atados de las manos, no podemos avanzar, nos encontramos en un cuarto sin salida y pensamos que aún nuestras oraciones no son escuchadas. Además de sentirnos solos, muchas cosas se suman. Yo no sé si ha llegado un momento en el que todo se suma. Y tú dices, vaya, la presión de esta semana ha sido fuerte porque todo se me ha sumado. Una enfermedad, una deuda, un problema en el matrimonio, en la casa, un problema en el trabajo. Quieres salir, huir, pero te encuentras de manos atadas y te sientes como si estuvieras en una cárcel, literal. Y no sabes qué hacer. Pedro, la Biblia no menciona que Pedro estaba orando desde la cárcel, pero la Biblia sí menciona que había una iglesia. Sus hermanos en Cristo estaban orando por él. Apenas se enteraron que a Pedro lo capturaron y se lo llevaron a la cárcel para luego ser enjuiciado, porque el fin era matarlo. Ellos se reunieron a orar. Y mira qué cosa tan poderosa. Ellos no sentían nada, solo estaban orando, solo estaban pidiendo a Dios que guardara a Pedro, que se glorificara en esta situación. Vemos del otro lado a un Pedro cansado, que se quita sus zapatos, sentado, algo dormido por el ajetreo del día, demostrando el cansancio de todas las situaciones que le había tocado afrontar. Y bajo ese cansancio se durmió, quizás pensando que ya al día siguiente iba a llegar el juicio y que quizás ya era su momento, ya era su hora, porque todo eso ocurrió un día antes de enjuiciarlo. Sin embargo, yo quiero decirte de parte de Dios que Él cumplirá su propósito en ti, y aunque pienses que ya es la hora y que ya todo acabó, Dios siempre tiene la última palabra. Recuerda la importancia de no correr y desesperarse. Recuerda esta palabra siempre: la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Lo puedes repetir conmigo si vas en el carro, en la oficina, en el lugar donde estés. Di conmigo: la oración cambia las cosas. Y también confiesa conmigo: cuando yo oro con fe, Dios me escucha y Dios responde. Así es. La oración cambia las cosas, mis amados amigos. Y cuando oras con fe, el Señor escucha y el Señor responde. Aunque Pedro no estaba orando, pero tenía amigos, familia, que estaban orando por él. Ellos oraban porque creían que algo podía cambiar, que algo podía pasar. Todavía no era el tiempo de Pedro, así que Dios tenía la última palabra. Y mientras ellos estaban orando, esto es poderoso y maravilloso. Mientras ellos estaban orando, Pedro estaba dormido, un poco triste. Pero mientras ellos seguían orando, así que madre que me estás escuchando, no dejes de orar por tus hijos. Amigo que me estás escuchando, no dejes de orar por ese familiar. Dios sigue sanando, Dios sigue obrando milagros, Dios sigue restaurando vidas y matrimonios. Mujer, no dejes de orar por tu esposo.
Porque la oración debe ser insistente, orando en todo tiempo, no solo para cubrir una necesidad, sino que todo el tiempo la oración nos lleva a una relación continua con Dios. Y después aún te aconsejo, después que Dios haya traído la respuesta a tu vida, no dejes de orar. No dejes de orar. Los amigos de Pedro en lo natural no tenían nada para hacer, no podían hacer nada. Pero ellos entendieron algo. Esto no se trata de nuestra fuerza. Esto se trata de las fuerzas de nuestro Dios. Así que se reunieron. Reúnete en familia a orar. Busca a 2 o 3 que oren contigo. Fortalece la fe a través de la palabra. El mismo Jesús dijo en Mateo 18:19, si 2 en la tierra se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren al Padre, el Padre lo va a hacer, lo va a responder. Ese es el poder del acuerdo. Maravilloso, ¿verdad? Así que ellos, había más de 2 o 3 reunidos orando. Yo me imagino el clamor de ellos: Señor, guarda a Pedro, haz algo, obra milagrosamente, manifiesta tu gloria sobre Pedro. Mientras ellos clamaban, un ángel del Señor vino, tocó a Pedro y lo levantó. Él pensaba que era una visión, no entendía, solo pensaba que era una visión. Bueno, lo último que se acordaba es que se quedó dormido por el cansancio y pensaba que estaba teniendo una visión. Pero solo hasta que el ángel lo dejó después, él se dio cuenta. El ángel lo despertó y le dijo: Pedro, vístete, levántate. Vístete. Cuando él se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo: colócate los sandalias, colócate tus zapatos. En otras palabras, retoma fuerzas y vuelve a tomar la posición y la autoridad que Dios te ha dado. Colocarte las sandalias significa seguir predicando el evangelio. Lo vas a seguir haciendo, Pedro. Yo te voy a sacar de aquí. En otras palabras, se cubrió con su manto y le dijo: sígueme. Ese resplandor iba delante de él y por donde pasaba las puertas se abrían. Los soldados ni siquiera se dieron por enterado que Pedro pasó por ahí. Ellos al día siguiente no sabían qué explicación dar. ¿Cómo un hombre bajo todas estas guardias y en cadenas pudo salir sin que se dieran cuenta? ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Fue un milagro tremendo. Así que Pedro salió de la cárcel, salió por la puerta principal, sin cadenas, salió caminando, llegó a donde estaban aquellos orando, tocando, y luego les contó ese gran testimonio de lo que Dios había hecho. Esa es otra cosa. Nunca dejes de agradecer a Dios por todo y nunca dejes de testificarles a todos que ha sido Dios, que la oración fue de poder y que ha sido Dios. La oración todo lo cambia. ¿Estás triste? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes débil? Ora. Entra a tu aposento. Cierra la puerta. Olvídate de todo y habla con Dios. Sé sincero, sé transparente, no escondas nada. Él ama la verdad en lo íntimo. Háblale con completa libertad. Y luego cree que Él te está escuchando, así no sientas nada. Cree que Dios traerá la respuesta oportuna. Ten paciencia, no desesperes y siempre confía, porque Dios ha prometido responder. La oración cambia todas las cosas. Qué bendición, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al entender este tema y ver lo que hiciste con Pedro y que lo sigues haciendo hoy, cómo algo sobrenatural ocurrió y cómo lo sacaste de la cárcel, aunque él no estaba orando, pero había un grupo que estaban orando por él. Señor, gracias por darnos la bendición de comunicarnos contigo a través de la oración. Saber que tú siempre escuchas y que la oración es fuente de poder. La oración lo cambia todo. Gracias, Padre, gracias por darnos la oportunidad de orar. Ayúdanos a entenderlo
y hacerlo parte de nuestra vida. En el carro, en la oficina, en la casa, cuando vayamos caminando, entrando, saliendo, en cualquier lugar, podamos orar. Podamos orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero invitarte a que me puedas seguir por las redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Facebook o en Twitter me encuentras como Pastor Elías HC. Y también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Un abrazo. Bendiciones.